Entonces, en esta séptima clase ya damos directrices de lo que es el autoinstruccional, pero para la siguiente, que es el día miércoles, ya vayan pensando qué tema a ustedes les gustaría hacer. Por ejemplo, Buenas noches, ingeniero. hola Edgar. Disculpe, llegué un poquito tarde. No te preocupes. Tú tenías un inconveniente de la nota, ¿verdad? Ayer, Edgar. Sí, por las tildes. O sea, óvulo está bien ¿cómo es? Estrógeno. Ya, listo. Ya les actualizo esa parte, ¿no? Ya les reviso bien. Bueno, Y bueno, muchas continuando. gracias. Para el día miércoles, entonces, cada uno su tema del autoinstruccional. Como les decía, un ejemplo, las personas que a lo mejor ya vengan desempeñándose en algún tipo de trabajo, como por ejemplo una ganadería. Si en esa ganadería están produciendo leche, por ejemplo, vamos a ver los derivados, ¿sí? Entonces podríamos hacer un proyecto en lo que es el derivado, cómo preparar, por ejemplo, un manjar de leche, o cómo preparar un yogur, o cómo preparar, yo qué sé, los quesos mozzarelas o quesos maduros. Entonces, esos pueden presentar como temas también. Por ejemplo, en el tema de miel, sí, tema de miel, hay muy poca información, digamos, que se está eh, validando a nivel nacional, pero en otros países hay muchas cosas que se están haciendo, ¿sí? Y se podría presentar un tema de lo que es el procesamiento y la producción de miel, ¿sí? Por medio de colmenas. Entonces, más o menos para el día miércoles, como tarea, vayan pensando el tema y ahí lo pulimos bien para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Hasta el último día que ya tenía que presentar. Debe ser una presentación eh, corta, de 5 a 10 minutos por estudiante máximo, que haríamos aquí mismo, puede ser por aula virtual, ¿sí? Pero esos archivos me los van a compartir en PDF y en PowerPoint, una presentación con no más de 10 diapositivas. ¿Sí? Entonces, todos esos requisitos ustedes los pueden revisar bien en el aula virtual, en la pestaña que dice autoinstruccional y examen final. Ahí se encuentran los detalles de cómo ustedes deben elaborar su autoinstruccional. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo que llegué un poquito tarde, o sea, hay que hacer un trabajo de cómo se hace un yogur así. Sí, algo que se relacione con la materia. Por ejemplo, tú quieres investigar algo como la producción de cerdos de engorde. Entonces tú tienes que consultar o investigar qué nomás interviene en este tipo de producción, cómo son las instalaciones, cómo va a ser la alimentación, qué tipo Y de ganancia de peso se espera tener con esos animales y en qué tiempo más o menos se espera sacar, algo así, ¿entiendes? cada uno su tema o de repente sí se puede repetir con otro compañero. No, es por eso que el día miércoles quiero que presenten cada uno su respectivo tema para ver si no hay alguno que se repita. Pues ahí en tal caso vemos si sorteamos algún otro tema alguno. ¿Sí? Ya, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna otra persona? ¿No? Listo. Entonces les decía que hoy vamos a entrar ya a lo que es porcinos, ¿sí? Y para eso vamos a empezar con la parte del origen, la evolución y el comportamiento de los porcinos, ¿sí? Entonces, este que vemos aquí es el Corifodón, que es el ancestro más remoto, ¿sí? Del porcino, hace
24 millones de años en la formación del planeta, ¿sí? Hoy por hoy tenemos ya genética desarrollada que incluso para mascotas sirve, ¿sí? Los famosos pig, mini pig, digamos. Y para lo que es el tema de reproducción o crianza de engorde o de líneas maternales, pues tenemos ya las diferentes razas. En este caso es la raza Landras, ¿sí? Que es muy buena para madres. La taxonomía, sí, tenemos el reino Animalia, el filo Chordata, clase Mammalia, orden Artiodáctila, familia Suidae, género Sus, ¿sí? Especie Sus scrofa, que esta es la única especie que se logró domesticar, pero de ahí existen otras especies como el Sus indicus también, ¿sí? Pero acuérdense que el Sus scrofa es el único que se logró domesticar. El tipo de pezuña, ¿sí? Que son biungulados, pues tienen dos pezuñas muy prominentes con sus respectivas estructuras falangianas. Los primeros sus scrofa fueron domesticados en Oriente Próximo, hace 9.000 años más o menos, ¿sí? También hay datos de que en Asia se han domesticado los sus índicos, que les decía, ¿sí? Hace miles de años atrás igualmente. Y coincide con la sedentarización humana, ¿sí? Entonces, a medida que el humano se fue haciendo sedentario, se coincide con esta domesticación del ser. Tenemos aquí un ejemplar para lo que es hobby, digamos, a veces mascotas. Y en el tema de domesticación, este animal es bueno porque la alimentación es de fácil acceso, la conversión alimenticia es muy alta, son de rápido crecimiento, así se reprodujeran en cautiverio, igualmente no llegan a ser agresivos contra el hombre, ¿sí? Más bien se familiarizan, no huyen, pueden vivir en manadas y en eso influye lo que es la jerarquía. Existen varias especies también salvajes, como conocemos, los famosos ajinos, aquí en las costas, ¿no es cierto?, en las selvas. Tenemos ahí los tipos de cráneos más parecidos al cerdo, ¿sí? Cómo van evolucionando desde el jabalí, el cerdo neolítico, el prerromano, el medieval, hasta el cerdo actual como es el cráneo. El comportamiento en sí son muy inteligentes, los cerditos son bastante adaptables, sociables, pastorean y protegen a la manada, ¿sí? Protegen a sus crías, se movilizan a manera de piaras, ¿sí? Piaras pequeñas, se conoce el nombre de piaras como al grupo o al rebaño, ¿sí? Entonces cuando quieran decir un grupo de cerdos o de cerdas se conoce como el grupo de piaras, o piaras, digamos, perdón. Los machos pueden andar solitarios, es importante el comportamiento de ellos en base a la higiene, entonces donde ellos descansan, ellos no defecan, no orinan, ellos siempre buscan un lugar alejado, pero ya a veces en producciones intensivas vemos que están todos sucios. El olfato es muy desarrollado, reconocen texturas, cambio de humedad, temperatura, y entonces por medio de su olfato ellos pueden hasta 1 metro bajo el suelo, pueden detectar olores, ¿sí? Y hasta 10 metros de distancia. Entonces tienen un olfato muy desarrollado. El 35 a 65% de su tiempo buscan comida, ¿sí? Y pueden ser incluso carroñeros. Tienen un tipo de expresión corporal y vocal al momento de la alimentación.
También hay que considerar lo que es la termorregulación del cerdo, ¿sí? Ya que estos sufren bastante cuando hay corrientes de aire, entonces, y cuando igualmente no hay mucho calor, entonces las glándulas sudoríparas son muy atrofiadas, ¿sí? Entonces pueden sufrir bastante por el calor o por el frío. El comportamiento de jerarquía es en base a la madurez sexual, ¿sí? Entonces, los machos más maduros, más dominantes, son los que van en la cabeza de la jerarquía. El celo de las cerdas a veces depende del estímulo del macho, ¿sí? También depende del destete, si son cerdas ya paridas. Vamos a ver más adelante. Los berracos, generalmente en granjas se les utiliza, como vemos en la foto de abajo, para realizar paseos por estos callejones donde se encuentran las cerdas para que se estimulen los celos, ¿sí? Entonces, de esta manera el cerdo hace un tipo de canción, un tipo de sonido entre que olfatea y acaricia a sus cerdas, ¿sí? Entonces hace un tipo de cortejo. La saliva que a veces bota como espuma el macho puede ser rica en feromonas, ¿sí? Su orina a veces están orinando a manera de chorros frecuentes. Entonces eso influye o estimula para producir los celos en las cerditas. En cambio, en los lechones su comportamiento también se va a basar en un tipo de jerarquía desde la primera semana de vida. Pues, generalmente los lechones que nacieron primero van a ubicarse en las mejores glándulas o tetas, ¿sí? Entonces, esto adoptan entre 72 horas de esta dominancia y esa teta es la que van a respetar siempre en base a su jerarquía, ¿sí? Entonces, ese cerdito, el que generalmente nació primero, a lo mejor agarró la mejor tetita y esa tetita va a siempre ser respetada por los demás hermanitos. El destete de manera natural lo hacen en 3 a 4 meses, y las madres, o sea, ya las separan, ya no les dejan lactar, pero en cría intensiva generalmente se puede hacer desde los 21 días los destetes. Depende del tipo de manejo y la crianza. La socialización, bueno, se puede hacer este tipo de, cuando ya hay destetes, ya se juntan los lechones de varias camadas, entonces ahí ellos entran en un tipo de socialización. Y si hasta las 14 semanas nosotros vemos cerdos lechones que no han crecido mucho, pues obviamente puede haber un retraso en su madurez sexual o algún problema que esté pasando con estos lechones. La comunicación lo hacen por sonidos, pueden ser alrededor de 20, muy distintos, ¿sí? Entonces establecen estos rangos sociales en base a sonidos más que a vista. Pues no necesitan mirarse para establecer esa comunicación, más por sus sonidos. Eh, el gusto, si ellos prefieren los sabores dulces, ¿sí? También pueden comer carne, queso, esas cosas, como les dije, hasta carroña, pero prefieren el sabor dulce. El amargo lo rechazan y prefieren alimentos que sean húmedos. El oído es muy desarrollado también, ¿sí? Capaz de escuchar ultrasonidos. Por el tema de la lactancia, a veces las madres escuchan a sus crías un ultrasonido, unos sonidos que la percepción humana no lo puede detectar, pero ellos como animales con sus percepciones desarrolladas sí.
Entonces eso sincroniza la lactancia cuando están las cerdas paridas, a veces los lechoncitos con esos sonidos. En el tema del parto, ¿sí? Cuando una cerda empieza el parto, puede durar entre 2 a 4 horas este comportamiento, ¿sí? Inclusive ha habido referencias que indican que pueden llegar hasta 12 horas, ¿sí? Como puede ser 45 minutos, cerdas que paren muy rápido. Entonces, se ha dado casos que en esos rangos pueden parir hasta de 15 a 20 minutos. El 85% de las cerdas paren en este tipo de posición, que se conoce como decúbito lateral, a la posición de acostado, ¿sí? Acostado de lado. Entonces, cuando yo les diga o vamos a trabajar y pongan al paciente o pongan al animal en decúbito lateral, no se me van a sorprender o no van a decir, ¿y eso qué es? ¿Sí? Estoy simplemente diciendo que el animal se acueste de lado. Entonces, si les pregunten en el examen o en la prueba, ya saben qué significa decúbito lateral. O si les digo cómo se escribe el sinónimo de acostarse de lado, ustedes como técnicos me tienen que decir decúbito lateral. Si el animalito, yo quiero expresar que el animalito se acueste boca abajo, como decimos vulgarmente, o con el vientre hacia el piso. Entonces ahí yo diría decúbito ventral, ¿sí? Porque el vientre está hacia el piso, eso es ventral, decúbito ventral. Mientras que si está patas arriba, ¿sí? Está acostado sobre su espalda, entonces ahí sería decúbito dorsal, ¿sí? O sea, sobre el dorso. Entonces, tomar en cuenta esto, ¿ya? Decúbito dorsal sobre la espalda o sobre la columna, decúbito ventral sobre el vientre y decúbito lateral sobre los costados. La lactancia es continua desde el nacimiento, ¿sí? Con intervalos de entre horas. La duración es de 3 minutos cada lactancia, cada que se estimula la cerdita. Entonces, produce alrededor de 20 mililitros por lechón, ¿sí? Cada 20 a 30 segundos que se hace este tipo de lactancias durante 3 minutos, que es lo que dura todo ese proceso. El comportamiento en sí pasan casi el 75 al 85% en la etapa de engorde, sobre todo descansando, ¿sí? Entonces el cerdo come y descansa bastante, en decúbito lateral sobre todo, ¿sí? En cuanto a la comida y bebida, pueden comer entre 10 a 25 comidas al día, ¿sí? De 20 a 25 los jóvenes y de 10 a 15 los viejos. Picos en la mañana y en la tarde, ¿sí? Mientras más luz, mayor hambre, mayor ingesta. Bueno, en el cambio de los comederos, bebederos, ya depende del tipo de crianza. Sí, la excreción y emisión se refiere a lo que es sus desechos, ¿sí? Prefieren hacerlo en lugares húmedos o fríos, entonces ahí prefieren ellos defecar o orinar en sitios que estén protegidos, ¿sí? En lugares donde hay goteras, a veces en esos bebederos con goteras, a veces ahí les gusta a ellos orinar o defecar, marcan su territorio. Comportamientos anormales es, por ejemplo, asesinar lechones en cerdas primerizas, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha luz, a veces ahí como que adoptan un tema de no permanecen constantemente los focos encendidos en las noches, no tienen descanso de horas luz para engordarlos muchas veces más rápido, entonces como que se altera su comportamiento. Entonces, succión de apéndices, dice, reduce el consumo y causa lesiones, se refiere a que
Los lechoncitos muchas veces cuando no están bien alimentados o las madres no producen suficiente leche, entonces ellos se muerden los ombligos, ¿sí? O se llegan a morder las colas. Estos son comportamientos anormales porque algo está pasando en ese tipo de manejo. Falta alimentación, las camadas, el espacio es muy pequeño, hay mucha rivalidad, todo eso puede pasar. Entonces, hasta aquí esta primera parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo está comprendido esta primera introducción, ¿sí? Es nada más como el origen y la evolución y cómo es el manejo en sí. Pero vamos a ir viendo así mismo por categorías, como vimos en las vaquitas, cómo se va manejando, ¿ya? Pues continuemos. Si no hay preguntas. Doctor, yo, esas 10 a 15 comidas en un intervalo de ¿qué tiempo serían? O sea, estamos hablando eso de manera natural, ¿no? Sí, ese es el comportamiento en forma natural, en forma silvestre, digamos. Sí, pero obviamente tú en crianza ya de manera intensiva, controlada, tú máximo 2 comidas al día, una en la mañana y otra en la tarde. ¿Sí me entiendes? Estamos hablando del comportamiento desde el origen y la evolución. Eso es lo que me refería, que los animales grandes comen tantos tiempos en el día. Animales pequeños hasta 25 veces al día. ¿Sí? Entonces imagínate, un animal pequeño si dice de 20 a 25 veces al día, estará comiendo cada hora. Claro. Pues eso en la vida salvaje, ¿no? Pero ya en las granjas ya de producción, pues obviamente ya 2 veces máximo, hasta una vez algunos. Algunos pasando 2 días. Bueno, vamos avanzando. Ya, bueno, aquí vamos a hacerle brevemente esta parte, al igual que en bovinos, ¿sí? En cerdos, mucho más estricto el manejo de registros. Como hablamos en otras clases anteriores, pues son muy indispensables para llevar la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en porcicultura, hablemos de lo que es ya porcinos, se hace manejo de registros en reproductores, el tema de servicios, partos y destetes, existencias, movimientos, mortalidad, consumo de alimentos, de costos. Entonces, son infinidad de registros que hay que manejar en el tema de porcicultura. Entonces, vamos a ir viendo que a medida de que se desempeña una granja en base, si es que es un ciclo completo, o si es que es solo para destete y engorde, o solo para ser madres, depende de la finalidad de la granja, vamos a usar y monitorear todos estos parámetros, ¿sí? Entonces, en el tema de parámetros productivos y reproductivos, ¿sí? El análisis de la información es continuo, ¿sí? El registro de información a largo plazo va a ser muy importante para determinar posibles decisiones en el transcurso o en el manejo de problemas, diagnóstico de enfermedades, y todos esos eventos que nosotros vayamos llevando van a ser muy importantes. Más que nada, en este tema de parámetros productivos y reproductivos, nosotros vamos a evaluar el desempeño, ¿sí? El desempeño de estos animales en base a la identificación. Y es por eso que les pedí que hagan la consulta, ¿sí? De lo que es la identificación por el tipo de muescas. Es un sistema de identificación internacional que ustedes, en base a su consulta, ya lo van a conocer para que entiendan cómo llevan en las granjas, sobre todo ya intensivas, ¿no? En las granjas gigantes, cómo llevan ese tipo de manejo.
Pueden también emplearse tatuajes, aretes, pero ese tipo de muescas es de más económico. El control adecuado, como decíamos en la clase de bovinos, ¿sí? Requiere establecer registros adecuados, que sean fáciles de llevar, que sean precisos y que sean compatibles con los sistemas que nosotros vamos a manejar en esa finca. En base a eso nosotros vamos a medir y marcar metas. Los objetivos que nosotros propongamos, nosotros tenemos que alcanzarlos bajo ciertos lineamientos en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ir investigando paso a paso en el tema de la crianza de cerdos. Perdón, un segundito. Ya, por ejemplo, en el tema de un lote, vamos, por ejemplo, a indicar que va a llegar un lote que yo compré en la feria, sí, en la feria de Santo Domingo. Pues yo puedo manejar un registro de esta manera, la fecha de ingreso, ¿sí? Que ingresó a la finca o a la granja, cuántos cerdos fueron, el número, la edad, la identificación o la procedencia, Feria Sogán en este caso, identificación del corral, en ese caso si nosotros tenemos designados ya ciertos corrales, y la fecha posible de salida. Digamos, si hoy estamos 12 de mayo, digamos 18 de mayo, digamos que van a salir en 3 meses, entonces junio, julio, 18 de agosto estarían ya marcando la fecha de salida. Pueden registrarse cuando también se cambian de fase o se cambian de corrales, los alimentos que se están manejando. Todo esto es indispensable, pero no les quiero hacer muy cansón en esta parte, así que solo les voy a ir nombrando cuáles son los parámetros que hay que ir considerando sobre todo. Y el principal parámetro es el peso, ¿sí? El parámetro productivo. El peso porque en base al tipo de dieta, en base a las estaciones del año, ¿sí? El tipo de manejo que hagamos es el que va a ser el determinante de las ganancias en el tiempo que nosotros esperemos, ¿sí? Y eso va a ser en base al peso y la edad. Entonces es una correlación muy importante que mientras es una edad más joven, hay una mayor conversión alimenticia, entonces hay mayor ganancia de peso. Podemos manejar este tipo de información. Como vemos abajo dice, número de animales cambiados de fase, número de animales vendidos por corral y galpón, número de animales retrasados, y en base al peso y edad. En base a la alimentación, nosotros podemos registrar el costo, ¿sí? Tipo de alimento, qué cantidad de alimento, ¿sí? Qué frecuencia de alimentación, la fecha en la que ingresó el alimento del distribuidor, si es que nos están distribuyendo, ¿sí? Qué fecha de expiración, qué lote. Todo eso es importante para saber si alguna vez hay un problema de intoxicación. Por ejemplo, puede basarse en el registro de la información del alimento, que es lo que puede pasar. Y este es un parámetro que sí lo quiero que lo tomen bastante en cuenta, y es el parámetro GDP, que significa ganancia diaria de peso. ¿Sí? Entonces, GDP, si yo les pregunto qué significa, es un parámetro productivo que significa ganancia diaria de peso. Y se calcula con esta fórmula que la vemos aquí. ¿Sí? Ganancia diaria de peso es igual a peso final menos el peso inicial dividido para el número de días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si, digamos, si yo tengo 100 kilos acá, ¿no es cierto? Menos el peso inicial, digamos que fue
20. ¿Sí? Yo le compré de 20 kilos a ese cerdito. Entonces yo resto 100 menos 20 y me va a dar 80, ¿no es cierto? Y digamos que yo lo engordé, o sea, para que llegue a 100 kilos, pasaron 60 días, digamos. ¿Ya? Entonces yo dividiría 80 para 60, ¿no es cierto? Y la ganancia diaria de peso me saldría 1.33. ¿Sí? Entonces esa sería la ganancia diaria de peso en kilos, pero ¿no es cierto? Entonces mi cerdito ganó 1.3 kilos por día. Pues yo multiplico 1.33 por 60, me debe dar 80 kilos. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿Está entendido, no? Ya, entonces esto es fácil y eso es muy importante. Sí. Perdón, ¿alguien dijo algo? No, está entendido, doctor. Ya, muy bien, gracias, Darío. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en los cursos que pudimos llevarlo de manera presencial, hicimos la adquisición de un lechoncito al inicio de clases. Y ese lechoncito tenían que hacer este cálculo con esta fórmula. Entonces pesaron el lechoncito cuando lo compraron. Al final, antes de la faena, también lo volvieron a pesar. Y cuando ya fue despostado, también se hizo el pesaje para saber el rendimiento de la carne y todo lo demás. ¿Sí? Pero esta fórmula es muy importante, no solo para cerdos, sino para otras especies incluso les puede servir. ¿Ya? Entonces, continuamos. Listo. Pues vamos con otra fórmula, con otro parámetro. Otro parámetro que es importante es CA, que significa conversión alimenticia. ¿Sí? Este es importante para saber de qué forma el alimento que están consumiendo, ¿sí? Demuestra la ganancia de kilos ganados durante el consumo. Entonces, para eso nos sirve este parámetro. Y lo podemos calcular con esta fórmula. Kilos consumidos de alimento dividido para kilos de peso ganado. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar de esta manera, si es que es un solo animal en este caso. Pero aquí no se considera, como dice, el alimento desperdiciado. Por ejemplo, en la fórmula de acá, tenemos kilo de alimento entregado dividido para el número de cerdos logrado en cierto tiempo por el promedio de kilogramos ganados. Y también tenemos esta otra que es total de alimento ingresado menos el total de alimento sobrante dividido para el total de cerdos logrados en el tiempo, menos el total del peso al entrar. Entonces, estas tres fórmulas pueden aplicar para calcular conversión alimenticia. El consumo diario de alimento, ¿sí? Lo calculan con esta fórmula, kilos de alimento consumido dividido para el día de consumo, ¿sí? Pero este es sin desperdicio, obviamente. Entonces aquí tienen este respaldo igual para que lo vayan revisando con, de manera más detenida, ¿sí? Pues aquí tienen igualmente kilos de alimento entregado, ¿sí?
Inventario final dice por 30.5 en este caso, es el promedio de días por mes. ¿Ya? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿No? ¿No está activado el micrófono? Por favor, que nos dé ¿Cuál era el CDA? CDA. Consumo diario de alimento. Gracias. ¿Sí? Ya. Tenemos aquí otros parámetros como cerdos retrasados. ¿Sí? Esto los voy a pasar rápidamente ya porque no los quiero cansar. Tenemos el parámetro de mortalidad, igualmente para que lo revisen, cómo se lo calcula. Entonces la mortalidad no debe superar el 1% en toda producción. Sí, en todo tipo de... O sea, si yo crío 100 animales, el 1%, ¿cuánto sería? 1, ¿cierto? O sea, máximo se me puede morir 1 en todo ese tiempo que yo críe. Pero si ya tenemos el 10%, o sea, ya hay que preocuparse. Si ya me paso del 2%, nada más ya hay que ver qué es lo que está pasando. Sí, pues la mortalidad, Pero sí. En la crianza de pollos, ¿no? Ujú. De granja, creo que existe un porcentaje de mortandad mayor a 1, o me equivoco, ¿no? Claro que sí, pero igual, en ese tipo de granjas, igual no debe superar el 2 al 3%, porque de lo contrario es que algo están haciendo mal en esas granjas. ¿Sí? Entonces hay que ver qué falta de controlar. Por ejemplo, los parámetros de temperatura, humedad, ventilación, también son importantes porque si no hay un buen alojamiento, no hay un buen ambiente, los animales igual se mueren. ¿Sí? Factores productivos a la canal, entonces peso en pie, peso en canal caliente, peso en canal fría, todos estos parámetros se llevan en el cerdo. ¿Sí? La gente que ya está en los frigoríficos, en los camales, llevan esta información. Área del ojo del lomo, importante para lo que es la chuleta. Y aquí más parámetros productivos. ¿Sí? Número de animales muertos al destete, número de animales comercializados, ¿sí? Para faena como reproductores, número de animales vendidos, kilo terminado vendido, kilo de reproductor vendido. Todo esto en granjas se lo hace. Este es un sistema que se recomienda para varios tipos de trabajos o procesos en lo que se basa este tipo de SMART, que dice que es específico, medible, alcanzable, realista y temporal. Específico, porque se pregunta qué para llegar a la meta. Pues debe ser claro, sencillo, sin ambigüedad. ¿Cuánto? O sea, medible, ¿cuánto? Para valorar el cumplimiento. Alcanzable, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Ser ambicioso, pero no imposible. ¿Con qué? Adaptado a las capacidades, o sea, ser realista, ¿con qué vamos a llegar a esa meta? Y temporal, ¿sí? ¿En qué tiempo voy a desenvolverme para llegar a esa meta? Pues esto es como muchos lo toman para desarrollar sus granjas. Los parámetros productivos son alterados por varios factores como genéticos, manejo, el ambiente, lo que les dije, alimentación y la salud. Entonces, los parámetros reproductivos en resumen, promedio de días a mercado, fecha de venta, fecha de nacimiento, importante llevar, promedio de pesos al mercado, ganancia de peso, ganancia diaria de peso era, ¿no? GDP, acuérdense. La conversión alimenticia como CA, promedio de consumo diario de alimento es CDA, ¿sí? El porcentaje de mortalidad, porcentaje de retrasados y parámetros de canal. Entonces, eso es importante. Los registros reproductivos o parámetros son los que en base a la fertilidad, a la fecundidad, ¿sí? En base a los partos, todo eso, parecido vimos también en bovinos.
Bueno, en coeficientes técnicos, el número de machos por el número de hembras, ¿sí? Vamos a ver todo eso, el número de machos introducidos, el número de hembras introducidas, número de descartes de reproductores. Y bueno, esto los vamos a pasar así rápidamente porque no quiero cansarles en esta parte, ¿sí? Y bueno, en la parte de parámetros reproductivos, sí, por ejemplo, tenemos este cuadrito para que ustedes lo revisen en sus respaldos o en este video. Y tienen, por ejemplo, la edad de la pubertad, que más o menos en días llega a 180 a 210 días. Sí, edad ideal a la primera cubrición, o sea, la edad a la cual debe estar reproduciéndose. O sea, si hablamos en meses, estaríamos más o menos entre los 6 a 7 meses, ¿no? Entre los 180 a 210 días. Entonces, esa sería la edad de la pubertad. La edad de la primera cubrición, entre los 7 meses a 8 meses. El peso y la condición óptima, o sea, más o menos entre los 150 kilos, es cuando ya debe estar para la primera monta o inseminación. Tasa de reposición se refiere a los reemplazos, o sea, las hijas o las hembritas que van naciendo. El 40% de esas hay que considerarlas como reemplazo para futuras madres, ¿sí? La duración de la gestación. ¿Cuánto dura la gestación en la cerda? ¿Sí? Para que se acuerden, es 3-3-3. Por ahí alguien decía alguna vez medio diablo, ¿sí? Entonces, 3 meses, 3 semanas, 3 días más o menos. Que vienen a ser alrededor de 113 a 116 días. Ustedes calculan ese 3 meses, 3 semanas, 3 días, vienen a ser alrededor de 113 a 116 días del rango de gestación. El porcentaje de fertilidad del parto, 85%, o sea, son muy fértiles las cerditas, ¿sí? De cada 100 cerdas, quiere decir que el 85% son muy fértiles. El porcentaje de repeticiones se refiere a las que no son fértiles, o sea, las que no se preñan en la primera monta o en la primera inseminación, o sea, el 15%. Porcentaje de repeticiones tempranas, solamente el 1%, puede ser que alguna por A o B circunstancia vuelva a repetir el celo. Bueno, el porcentaje de repeticiones cíclicas de 8 a 10%, acíclicas de 2 a 3%, tardías del 1 a 2%. El promedio de lechones nacidos debe estar entre 11 a, bueno, 10 a 11, pónganle. Lechones nacidos, ¿sí? En las camadas. Entonces, de esos tienen que estar 11 vivos. El muertos deben, como les dije, no superar el 1%, debe ser el 0.5% nada más, pero si tenemos más del 1%, pues ver qué es lo que está pasando, si la instalación es tan pequeña, si está la madre estresada por no hay ventilación, mucho calor, ver qué es lo que está pasando. La mortalidad en lactación igualmente no debe superar este porcentaje, ¿sí? La duración de la lactancia, como les decía, ya en sistemas intensivos, desde los 21 días ya se empieza el destete, ¿sí? Cerditos que están bien desarrollados, ya desde los 21 días ya se los desteta. Y si hay cerdos que están más retrasaditos, pues a veces se les deja una semana más a los más pequeñitos para destetarles una semana después o 15 días después incluso. Lechones destetados por camada, mínimo se debe considerar 10 lechones para que sean los parámetros aceptables. El intervalo destete-celo quiere decir que cuando yo desteto o separo a todos los lechones de la madre,
inmediatamente entre los 5 a 7 días de haber destetado, se presenta un celo. Y eso es muy natural, ¿sí? Eso es fisiológicamente normal. Entonces, cuando ustedes separen a los lechoncitos de la madre, ustedes automáticamente van a ver que esa madre, si está bien comidita, obviamente, ¿no? Si está bien alimentada, si no está flaca, va a volver a celo entre 5 a 7 días después de haber destetado. Entonces, eso es importante porque tenemos que saber que esa cerdita va a entrar en celo y debemos darle servicio o inseminación. Días no productivos, entre 35 y 45 días, es lo máximo que se podría considerar que estos animales no estén gestantes, ¿no? Hablando de la madre. O sea, en este tiempo estarían dando lactancia, entre 35 y 40 días todavía. ¿Sí? Tasa de abortos. Doctor, ¿Sí? en este caso a los que se destetan los chanchitos, ¿no? Por decir en una granja para engorde, ¿se destetan a los cuántos días? Desde los 21 días puedes destetar ya. Ya, si desteto a los 21 días, la mamá, la cerda va a seguir produciendo, ¿no? Va a seguir produciendo leche. No ¿Habrá muchas, algún problema con eso? No. no muchas veces, porque el reflejo de producción de leche es por las crías, por la succión o por un tipo de ultrasonido. ¿Se acuerdan que hablábamos en el comportamiento? Que los lechoncitos hacen un tipo ultrasonido que solo la madre a veces logra identificar. Nosotros al oído humano no vamos a poder detectar ese sonido. Entonces, si ya separamos esos lechones, ya no va a haber ese estímulo. Es posible que ya la cerda vaya secándose poco a poco. Y va a desarrollarse otras hormonas, como es la FSH y la LH, como hablábamos también en la vaca, ¿se acuerdan? Para empezar ya la actividad con los ovarios y a comenzar a producir folículos. Por eso en que los folículos producían óvulos, en la vaca producía un solo óvulo, en este caso en la cerda va a producir muchos óvulos, porque son multíparas, ¿sí? Y cada folículo que produzca el óvulo, acuérdense que va a formar un cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Porque ese cuerpo lúteo es el que va a mantener la preñez durante el tiempo que dure esta gestación. En este caso, 113 a 116 días, o 3 meses, 3 semanas, 3 días. ¿Sí? Una cerda, ¿cuántos días puede ovular? Entre 3 días puede ovular la cerda. O sea, desde que empieza el celo, la cerda le duran 3 días del celo. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Y dentro de esos 3 días, Está con ovulando. con una sola inseminación queda ya, o sea, bien preñada. Queda preñada, pero si tú haces más inseminaciones o más montas, hay más probabilidad de que más óvulos se fertilicen o se fecunden. Pues la camada va a ser más numerosa. ¿Sí? Entonces, de ahí la recomendación de darles doble servicio o doble pajuela cuando se insemina, para que la camada sea más numerosa. O a su vez, si es que se le pone el berraco, mínimo que el berraco le cubra unas 2 a 3 veces también para que la camada sea representativa. ¿Sí? Bueno, el número de lechones destetados por cerda al año, este parámetro se debería manejar en las granjas, entre 23 a 25 cerdos, debería destetar una sola cerda al año, ¿sí? El intervalo entre partos está entre 148 a 150 días cada parto. El número de partos por cerda al año está entre 2.4 partos al año por cerda, ¿sí? Esto que dice condición corporal, SC, se abrevia así, y significa condición corporal. Y dice 20 milímetros al parto y 16 milímetros al destete. Esto es en base a
a la grasa dorsal, al espesor de la grasa. ¿Sí? Entonces, debe estar gordita al parto y al destete entre 16, no muy gordita. La vida reproductiva o vida útil de una cerda es entre 6 a 7 partos. ¿Sí? Pero en granjas intensivas hasta 5 muchas veces, 4 o 5 partos ya están reemplazando animales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esta parte? Listo. Acuérdense que el celo de la cerda dura 3 días, ¿no? Entonces, en la vaca era solo un día. En la cerda son 3 días. Ya van a ver que en la yegua en cambio puede durar hasta 5 días. Ya. Continuando con lo que es lechones. Tenemos lechones destetados por hembra por año. El servicio efectivo en la 3ª semana. ¿Sí? Hablando en semanas, la gestación tendríamos 16 semanas. La lactancia serían 5 semanas en los lechoncitos. ¿Sí? Lo normal serían 11 lechones nacidos, como les dije, en una buena granja para que se mantenga el parámetro bien. Y la mortalidad no debe superar el 10%, como les dije. Bueno, eso es igual. Esta es una fórmula para que ustedes puedan obtener los números de partos, ¿sí? Por hembra al año. Entonces, por ejemplo, tienen ahí la duración al año y el ciclo productivo de la hembra. Pues aplicando ahí el reemplazo, ustedes pueden calcular ese parámetro. El porcentaje de repetición de servicio, o sea, se refiere a las cerdas que no se preñan en la primera inseminación o en la primera monta y vuelven a los 21 días a repetir el celo. Esto nos olvidábamos de decirle, el celo igual que en la vaca, cada 21 días se está repitiendo en la cerdita. ¿Sí? Entonces, si es que no se insemina o no se pone los berracos, la cerda cada 21 días está presentando un celo que le dura alrededor de 3 días. ¿Sí? Y lo que les decía, que la hembra, una vez que se desteta las crías, ¿sí? Más o menos entre los 5 días post destete se va a presentar el celo, entonces hay que darles el servicio. Y la gestación, como les decía, va a estar entre 112 a 116 días y manejando el parámetro de lactancia entre 28 días, nosotros podemos manejarnos con este ejemplo, por ejemplo, en una granja. Bueno, en cerdos retrasados, esta parte vimos igual en la primera parte, mortalidad, consumo diario de alimento, igual para lo que es la hembra, conversión alimenticia, para lo que es madres, todo esto en base como en los lechones, igual en las madres y en los de engorde igual. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Listo. Entonces, creo que vamos a quedar en esta parte nomás porque en la siguiente clase veríamos lo que es el manejo de los cerdos ya en la que es recría, ¿sí? Porque ya ahorita ya no nos alcanza el tiempo. Y ahí iríamos viendo sí cómo deben manejarse estas categorías en recreación. Entonces quedamos en recría y no se olviden de la tareita ya. La una es el sistema de identificación por muescas, ¿sí?
todos van a hacer ese deber, esa consulta, y sobre ese deber yo les pregunto lección oral, ¿no? Pues me van a explicar cómo es el tipo de identificación, a ver si han comprendido la consulta, la investigación. Y adicional, el autoinstruccional, su tema, no se olviden. Pues todos me van a presentar un tema, una idea para ver cómo lo están planteando, si está bien o está mal, y en base a eso hacemos una corrección para que lo sigan desarrollando. ¿Entendido? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos. Ese deber hay que subir en PDF también, ¿no? Sí, en PDF. ¿Hasta qué día vamos a tener tiempo? Hasta el día miércoles, ¿ya? Hermano. Entonces, hasta el día miércoles y estudiar esa tarea. 6 de la tarde ya tiene que estar subida esa tarea, porque a las 7 ya tenemos las clases y de eso van a dar lección. ¿Sí? Pero igual, con todo, tengan hasta las 11. Como las otras tareas. 12 de la noche. Bueno, no se confíen y hagan a tiempo esas tareas. No se demoran más de media hora consultando por ahí haciendo rápido. ¿Sí? Bueno, señores, Bueno. les dejo. Nos vemos el día miércoles. Tengan una buena noche. Buenas noches, manera, buenas noches, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Habla Chencho 07.